Increíble revelación. Camarera despedida por devolver una cartera, descubre el sorprendente giro que cambió su vida. Ana se encontraba en medio del bullicio de la Merced. Cada día era una combinación de risas, aromas a taquitos y gritos de los meseros que corrían entre las mesas. Con 30 años a cuestas, su vida era un constante equilibrio entre servir y cuidar a su hijo Luis. La preocupación le hacía cruzar los dedos cada vez que un coche la pasaba. La recordaba que las facturas nunca esperarían. Sin embargo, aquella tarde, su rutina se interrumpió de manera inesperada. Mientras limpiaba un derrame de salsa en una esquina del restaurante, topó con una cartera olvidada. Al abrirla, el brillo del dinero le hizo palpitar el corazón. Era una suma suficiente para aliviar, aunque fuera por un momento, la carga que la ahogaba. Una lucha interna se desató en su mente. Su madre, con su voz firme y clara, resonaba en sus pensamientos. Ana siempre elige lo correcto. Dudas comenzaron a saltar su cabeza. ¿Podía quedarse con ese dinero? ¿Sería una solución rápida a sus problemas o una traición a sus principios? Sus manos temblorosas decidieron actuar en consecuencia, y, con un esfuerzo monumental, se dirigió al gerente, un hombre al que siempre le había parecido frío y egoísta. «Aquí está», dijo Ana con la cartera en mano, su voz apenas un susurro. Lo que siguió fue un doloroso giro. Después de devolver la cartera, su jefe no mostró gratitud, sino desdén. Como si pudiera ver a través de ella, sentenció: «Esto ha causado inconvenientes, Ana». Las palabras que la desgarraron eran más que una simple despedida, eran la confirmación de su inseguridad. La incredulidad la envolvió, el mundo se nubló. No solo había perdido su empleo, había perdido la fe en que la bondad tenga cabida en el mundo laboral. Mientras caminaba con pasos inciertos hacia casa, el aire parecía pesar más. La presión económica le estrangulaba, el desánimo buscaba apoderarse de ella. Al llegar a su pequeño hogar, la imagen de Luis, estudiando sobre la mesa, la llenó de angustia. ¿Cómo le explicaría la situación? Ella había luchado toda su vida para demostrarle que los valores importan, pero ¿y si sus principios la llevaban a la ruina? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras el desasosiego la invadía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado. Ahora continuemos. Días después, una llamada irrumpió en su vida. Y aunque no lo sabía, estaba a punto de cambiar todo. Ignacio, un antiguo compañero de clase y ahora un empresario exitoso, había visto lo que había pasado. Su voz, cálida y comprensiva, le ofrecía un nuevo trabajo. Ana, atrapada entre su desesperación por mantener a flote a Luis y la esperanza de un futuro en el taller de innovaciones, sintió cómo la presión aumentaba. Cada paso hacia adelante ahora también significaba enfrentar el juicio de sus ex compañeros de trabajo. La tensión crecía cuando, en su primer día, las miradas de desaprobación la seguían al entrar. La presión no era solo externa, era personal. Además, la sombra de su antiguo jefe, con rumores comenzando a circular sobre su conducta poco ética, añadía un nivel de incertidumbre a su vida. Ana sintió que su decisión de ser honesta se transformaba en un peso aún mayor. Cada día era una batalla continua entre lo que sabía que era correcto y lo que el mundo decía que era necesario. Entre la lucha por mantener su dignidad y la presión de demostrar que aún podía salvar a su familia, se preguntaba, ¿valdría la pena este nuevo camino lleno de incertidumbres? ¿Había hecho bien al rechazar una vida más sencilla a cambio de un principio tan estéril en un mundo como el suyo?
Las dudas la envolvían, y aquella pregunta, ahora más ferviente que nunca, la acechaba en cada rincón. ¿Podría el peso de su pasado volverse su mayor fortaleza, o su deseo de justicia se convertiría en una carga inaguantable? La historia de Ana apenas comenzaba, y aunque su futuro era incierto, su lucha estaba lejos de terminar. Ana se sentó en su nuevo escritorio, rodeada de un entorno que hasta hacía poco le resultaba ajeno. El olor de la pintura fresca y el brillo de las computadoras nuevas contrastaban con el ambiente familiar de la Merced. Ignorando los murmullos en su contra, abrió su laptop e intentó concentrarse. Lo primero que le pidieron fue diseñar un artículo sobre un nuevo producto que estaban lanzando. Mientras las palabras fluían, se dio cuenta de que tenía un talento oculto que nunca antes había explorado: la creatividad. De pronto, la ansiedad se tornó en entusiasmo. Sin embargo, el eco de los juicios ajenos la mantenía alerta. La presión sobre sus hombros parecía incrementarse, ya que las expectativas de Ignacio y de sus nuevos compañeros eran tan altas como la errónea imagen que tenían de ella. Solo una ex camarera le recriminaba su inseguridad. A pesar de todo, determinó que cada artículo que escribiera representaría una oportunidad, un pasito más hacia su redención. A medida que pasaban los días, Ana comenzó a notar una desconexión entre ella y el resto del equipo. Sus compañeros, aunque exitosos, parecían atrapados en un ciclo de competencia feroz que la atemorizaba. En varias ocasiones se encontraba en medio de conversaciones sobre consejos publicitarios que no comprendía del todo, lo que reactivaba esa sensación de ser un pez fuera del agua. Pero, en lugar de rendirse, la frustración la empujó a sumergirse aún más en su trabajo. Ese deseo interno de validación no solo la impulsó a mejorar su escrita, sino que le abrió el apetito por aprender sobre el sector. Portando un fiel cuaderno en su bolsa, asistía a webinarios y leía artículos sobre marketing digital, cosas que nunca había imaginado que le interesarían. Un sábado, sintiéndose abrumada, decidió ir a un café en busca de inspiración. Con una taza caliente de café de por medio, se dio cuenta de que la creatividad no necesita guía, emerge en momentos de calma. La epifanía la llevó a bosquejar ideas para un artículo sobre cómo la empatía puede ser la clave en la estrategia de marketing. Luego de horas de dedicación, su trabajo fue elogiado por Ignacio y compartido con el resto del equipo. No obstante, cuando el orgullo de su éxito personal se asentaba, nuevos vientos negativos soplaron. Una mañana, la tensión en la oficina alcanzó su punto crítico. Un colega, Juan, comenzó a murmurar cosas sobre su pasado, insinuando que su éxito solo se debía a la compasión de Ignacio. Ana sintió cómo la rabia y el dolor se encendían en su interior. No permitiré que mi pasado determine mi presente, se dio cuenta. Esa noche, en casa, Ana miró a Luis concentrado en su tarea escolar y vio en sus ojos una chispa de admiración. Reflexionó sobre lo que realmente quería enseñarle. No bastaba con ser honesta, también necesitaba ser fuerte, resiliente y demostrar que los sueños son alcanzables si se lucha por ellos. Con eso en mente, decidió que lo que le faltaba en su vida profesional era valentía. Ya no se daría la vuelta a los murmullos, en cambio, usaría la crítica como combustible. Así, tomó la decisión de presentar una propuesta sobre marketing ético al resto del equipo en la próxima reunión. Se sentía como si estuviera a punto de cruzar una línea. Era una oportunidad en la que podría hallar su voz y reafirmar su lugar. Pero también era arriesgada, pues exponía su vulnerabilidad a aquellos que la veían con recelo. La mañana de la reunión, una mezcla de nervios y determinación la invadió. Sabía que podía cambiar la narrativa de su vida profesional, pero para ello necesitaba enfrentar los escollos que aún persistían. La verdad era que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. La gran pregunta que la mantenía en vilo era: ¿estaba realmente preparada para desafiar su propio destino y convertirse en la protagonista de su historia? La sala se llenó, y Ana se levantó con el corazón latiendo con fuerza. En ese instante, comprendió que no solo presentaría una propuesta, sino también una nueva versión de sí misma. ¿Alcanzaría su voz a aquellos que la juzgaban?
¿Contaría su verdad y se convertiría en el faro que iluminaría su camino? La tensión en el aire era palpable. Era el momento de la verdad. Ana respiró hondo mientras se acercaba al proyector, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor. El aire en la sala parecía espeso, repleto de miradas escépticas que la seguían. Sin embargo, la determinación que había cultivado en los últimos días la empujó a avanzar. Las palabras, su herramienta más poderosa, estaban listas. Había aprendido que la única forma de enfrentarse a la duda era a través de la acción. Mientras ajustaba el proyector, recordó las interminables noches de estudio, las lecturas y los pequeños webinarios que había consumido como quien saborea un libro antiguo. Si todos esos conocimientos se traducían en algo valioso, ese momento podría definir su trayectoria profesional. ¿Vas a permitir que te silben?, se cuestionaba. No hoy. Con la presentación lista, Ana comenzó su exposición, hablando sobre la necesidad de integrar la empatía en el marketing. Es esencial no solo conectar con los consumidores, sino comprender sus emociones, expuso con voz firme, sintiendo que cada palabra le daban más confianza. Al percibir la atención de los asistentes, la sensación de inseguridad se desvaneció. Era como si las muletas de su pasado fueran enterradas por el peso de su visión. Sin embargo, las interacciones no tardaron en hacer eco en su mente. Cada vez que mencionaba un caso de éxito, el rostro de Juan aparecía en su memoria, la borla en sus ojos brillando como un recordatorio punzante. ¿Qué sabes tú de esto?, parecía cuestionar su mente. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que su experiencia como camarera, siempre despreciada, podía ser un activo en lugar de un lastre. Si había aprendido algo en esos años, era reconocer las necesidades ajenas, un arte que muchos olvidan al tratar de vender. Las primeras reacciones de sus compañeros fueron mixtas. Algunos asentían con interés, pero otros, especialmente Juan, fruncían el ceño. Ana sintió una punzada de nervios al notar las cejas arqueadas de Ignacio, pero continuó. Había decidido no revisar su propuesta por el filtro de la compasión ajena, sino que presentaría su verdad. Al concluir su presentación, quedó un silencio incómodo, como si los demás almacenaran su reacción en una burbuja de duda. La mirada inquisitiva de Ignacio la atravesó, pero fue el silencio lo que más le pesó. Entonces, Juan rompió el hielo. Interesante, pero ¿realmente crees que la empatía puede cambiar algo en el marketing?, preguntó, dejando entrever su requiebro cínico. Ana sintió que una chispa interna se encendía de nuevo. Su respuesta tendría que ser precisa, sin titubeos. Sosteniendo la mirada de su colega, aseguró, «No solo lo creo, lo he vivido». Las palabras fluyeron como un río, y esta vez no temía a las aguas turbulentas. Relató cómo cada interacción humana, ya fuera en la Merced o en esta nueva oficina, había tejido un arco de conexiones genuinas. La atención cambió a una palpable curiosidad. Vio alguna cabeza asentir y sintió que su mensaje comenzaba a resonar, atravesando fronteras de dudas y prejuicios. Aquel instante fue como una revelación. No se trataba solo de ganar aceptación, se trataba de compartir su propio viaje. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convirtió en una fortaleza. De pronto, Ana se sintió capaz de manejar la conversación. Cada respuesta, un impulso más hacia su objetivo. Sin embargo, en ese punto de alta tensión, Juan interrumpió de nuevo. «No veo a dónde quieres llegar. Todos en esta industria saben que lo que importa son las cifras y las métricas». Una oleada de desánimo la invadió. ¿Y si Juan tenía razón? Ana atrapó la mirada de Ignacio, que permanecía en silencio, y pudo ver una mezcla de sorpresa y orgullo, como si también él comenzara a reevaluar su pasado. Necesitaba una respuesta instantánea. En ese momento crítico, se dio cuenta de que la autenticidad podría ser su respuesta más poderosa. La mirada que mantenía en la sala no solo reflejaba la inquietud por su propuesta, sino también el deseo sombrío de no ser derrotada. Tendría el valor no solo de enfrentar a Juan, sino de desafiar las circunstancias que la rodeaban. Ana alzó una mano, resistiendo la tentación de retroceder.
Las métricas son aquí, sí, importantes, pero nunca olvidemos que detrás de cada número hay un ser humano. Si no escuchamos a las personas, no podemos esperar que nuestras estrategias funcionen. Estoy aquí para recordarles que hay un camino más allá de los análisis, el de las conexiones profundas. Se cerró el círculo. El instante dejó de ser suyo, comenzaba a ser de todos. Las miradas cambiaron, el aire se volvió más ligero. Sin embargo, el eco de las dudas seguía retumbando en su mente, y sabía que su lucha apenas comenzaba. Un nuevo desafío se presentaba al horizonte. ¿Podría Ana sostener esta narrativa? ¿O el peso del juicio seguiría siendo un muro en su camino? El resultado de su exposición era solo el primer paso en un viaje que prometía ser tan desafiante como transformador. El verdadero reto, el momento decisivo que marcaría su futuro y el de muchos, parecía estar al acecho en la siguiente reunión. ¿Estaría lista para seguir adelante y no solo competir, sino redefinir las reglas del juego? Ana sintió el peso de las miradas sobre ella mientras abandonaba la sala, su presentación resonando en su mente como un eco persistente. La reacción de sus compañeros había sido ambigua, lo que le dejó una mezcla incómoda de orgullo y frustración. Había luchado por expresar su perspectiva, pero la sombra de la duda aún se cernía sobre su éxito en ese primer paso. A medida que se alejaba de la sala, sus pensamientos se agolpaban. ¿Cuánto de lo que había dicho realmente había impactado en ellos? La mirada de Ignacio había sido un faro, pero la ironía de Juan la había golpeado como un ladrillo. Ana sabía que, si bien había tocado un tema vital para el marketing moderno, necesitaba demostrar que su enfoque no solo era teórico, sino práctico y efectivo. El verdadero desafío no se encontraba en las presentaciones, sino en cómo traducir esa información en cambios tangibles. Al llegar a su escritorio, Ana abrió su computadora y comenzó a navegar por los correos. El mundo digital, que solía parecerle abrumador, era ahora un campo de posibilidades. Recordó una estrategia de marketing basada en la empatía que había investigado unas semanas atrás, y sintió que era el momento ideal para experimentar. Decidió enfocarse en crear un proyecto piloto que no solo incluyera estadísticas, sino que además capturara testimonios reales de clientes sobre su experiencia con la marca. La empatía, pensó, no sería solo una teoría, sería una práctica real. Durante horas se sumergió en su tarea, buscando historias de éxito y fracasos en campañas pasadas. Fue entonces cuando encontró un video de un estudio de caso sobre una empresa que transformó su enfoque de marketing al centrarse en las experiencias humanas. Eso encendió una nueva chispa en ella. Ana tomó notas frenéticamente, consciente de que debía actuar rápidamente para evitar que la idea se desvaneciera como humo. Pronto diseñó un esquema de presentación que combinaría métricas tradicionales con las historias personales recopiladas, demostrando cómo esos testimonios podían influir en la lealtad del cliente. La idea de fusionar datos duros con la calidez de la narrativa la llenó de emoción. Ana se dio cuenta de que estaba creando algo más que un proyecto. Estaba creando un puente entre su realidad y la de los consumidores, algo que resonaría más allá de cifras superficiales. Sin embargo, la autocrítica también asomaba. ¿Podría realmente materializar esta idea en una dirección efectiva? ¿Sería suficiente para convencer a su equipo de que la empatía era fundamental en las decisiones empresariales? Estas preguntas retumbaban en su cabeza, desafiando sus certezas. Lucharía contra autolimitaciones que erróneamente convencían en su interior de que no era lo suficientemente buena para liderar este cambio. Con el grupo de colegas a su alrededor, la siguiente reunión se perfilaba como una cita crucial. En ese ambiente de incertidumbre, se aferró a la idea de que su perspectiva podría ser la que liderara una transformación en la forma en la que se alineaban las estrategias de marketing con la realidad humana. Sabía que necesitaría cada gramo de coraje que le quedaba para presentar su enfoque innovador y aún más defenderlo ante cualquier crítica que surgiera. Ana miró por la ventana, sintiendo la brisa fresca de la tarde. Había llegado a un punto de inflexión. Era ahora o nunca.
Con el pulso acelerado y la mente clara, se preparó para afianzar su propósito en la reunión. La oportunidad de desafiar el status quo estaba al alcance de su mano, pero también el temor de ser descalificada. ¿Tendría la valentía suficiente para tomar la delantera y presentar su propuesta en la reunión, sabiendo que podría arriesgarlo todo? El desafío estaba planteado. Ana sabía que el momento de demostrar su valía, no solo como profesional, sino como persona que había comprendido la esencia de conectar con otros, se acercaba rápidamente. La próxima reunión sería un campo de batalla emocional y profesional que no podía permitirse perder. Ana se sentó en la mesa de la sala de juntas, rodeada por los rostros de sus compañeros. La expectación impregnaba el aire, con miradas curiosas y algo de escepticismo. Se sentía como un gladiador en la arena, preparada para enfrentar no solo la crítica, sino también sus propias inseguridades. Respiró hondo y, con el corazón latiendo en sus oídos, empezó a hablar. Presentó sus ideas con una mezcla de datos y anécdotas humanas del proyecto piloto que había desarrollado. Habló de clientes que no solo buscaban productos, sino conexiones. Mientras lo hacía, notó que algunos de sus colegas tomaban notas, otros sonreían y otros se mostraban escépticos. La dicotomía de la reacción la mantenía en un estado de alerta constante. ¿Estaba logrando lo que se había propuesto o simplemente disparaba palabras al vacío? A medida que avanzaba en su presentación, la tensión creció. El silencio de la sala se convirtió en presión, un signo de que las palabras podían tener un peso significativo. Ignoró el nudo en su estómago y continuó. Era el momento de mostrarse vulnerable, de exponer su pasión. Compartió las historias que había recopilado, relatando cómo un simple gesto de mejora en la atención al cliente había cambiado la trayectoria de una marca olvidada. Observó que la calidez de esos relatos comenzaba a encontrar eco en sus oyentes. Pero no fue hasta que Ignacio, con su mirada fija y atenta, la interrumpió con una pregunta incisiva. ¿Cómo piensas medir el impacto de la empatía en nuestras ventas? Ana sintió una sacudida. Era una pregunta válida y directa. La respuesta no estaba en cifras, sino en el cambio cultural que deseaba infundir en la empresa. Repasó mentalmente sus datos, su investigación. Debía ser clara, debía articular su visión de manera que los números pudieran reflejar la verdad humana detrás de ellos. Mediremos el impacto a través de un índice de satisfacción del cliente ligado a historias de experiencias reales, respondió. No se trata solo de vender, sino de conectar y construir relaciones. Queremos que nuestros clientes se sientan escuchados, y eso se traduce en lealtad, que es el verdadero oro en nuestro campo. Con cada palabra que pasaba sus labios, se sentía más empoderada. Sin embargo, no podía ignorar a Juan, que había permanecido con sus brazos cruzados, la expresión de duda aún impresa en su rostro. Ella sabía que su actitud sería crucial para apoyar su idea o desestimarla. A medida que la reunión avanzaba, Ana se dio cuenta de que se encontraba en una lucha no solo contra el escepticismo de su equipo, sino también con su propia necesidad de validación. Cada comentario y cada respuesta a sus preguntas se sentían como una prueba de su valor. En esos momentos, su mente recordó el eco de las voces críticas que había escuchado en el pasado. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la duda, hizo un cambio interno. La voz de la autocrítica se disipó, y en su lugar creció una determinación renovada. Al finalizar su presentación, Ana se sintió extenuada pero satisfecha. Sabía que había expuesto su caso con integridad y pasión. Fue un punto de inflexión en su desarrollo personal, un paso hacia el liderazgo que siempre había soñado. Pero el camino aún no estaba claro, pues las reacciones de sus compañeros se fraguaron en murmullos. Podía sentir la incertidumbre en el aire y no estaba segura si eso significaba aceptación o resistencia. La reunión culminó con una promesa de seguir discutiendo la propuesta, lo que dejó a Ana con una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras se alejaba, reflexionó sobre lo que había aprendido de sí misma, que la autenticidad y la valentía eran sus aliados.
Pero, ¿sería suficientemente fuerte para convencer a su equipo y perfaz a sus superiores? Con las preguntas residiendo en su mente como sombras, Ana se dirigió a su escritorio. Un nuevo correo la esperaba en su bandeja de entrada, y al abrirlo, su corazón se detuvo por un instante. Era una invitación a una conferencia sobre innovación en marketing. El ponente principal era un reconocido referente en la industria, alguien cuyas ideas sobre la empatía habían resonado en todo el ámbito. ¿Podría esta ser la oportunidad que necesito para seguir creciendo?, pensó, mientras la adrenalina empezaba a correr por sus venas. Al final del día, las decisiones que tomaría a partir de ahora definirían no solo su carrera, sino también la dirección que tomaría su legado en la industria. El camino estaba trazado, pero el verdadero desafío estaba a punto de surgir. ¿Tendría la fuerza para aprender y al mismo tiempo para resistir los embates de un sistema que, a menudo, valoraba más las cifras que las conexiones humanas? La próxima etapa de su desarrollo personal se presentaba algo aterradora, pero, al mismo tiempo, inminente. Ana sintió la vibración de su teléfono, que la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Ignacio. «Me gustaría discutir tus ideas más a fondo. ¿Te parecería bien mañana en mi oficina?» La mezcla de ansiedad y emoción la invadió de inmediato. Era una oportunidad para profundizar, pero también una ocasión que podía convertir el escepticismo en apoyo o darle un golpe fatal a su propuesta. La noche anterior a la reunión, Ana no pudo dormir. Su mente estaba en un frenesí, revisando cada detalle de su presentación. Se preguntaba si había dejado algo sin cubrir. ¿Había presentado sus argumentos de manera lo suficientemente convincente? La inseguridad comenzó a teñir su determinación, y así pasaba de revisar sus notas a cuestionarse si su visión realmente tenía sentido. ¿Soy capaz de impulsar un cambio significativo?, pensaba. La mañana llegó demasiado rápido. Mientras se preparaba, se vio en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos delataban su insomnio, pero la decisión de peinarse y vestirse cuidadosamente era una forma de infundir confianza en sí misma. Había decidido que debía mostrarse segura, como una líder en formación que estaba lista para enfrentar un reto. Al llegar a la oficina de Ignacio, el ambiente era tenso. Él estaba en su escritorio, revisando algunos documentos, y Ana, sintiendo el peso de la mirada crítica, trató de recordar las lecciones aprendidas en su presentación anterior: autenticidad y valentía. La conversación comenzó con un breve intercambio de cortesías, pero pronto Ignacio cambió el tono. «Ana, aprecio la pasión que tienes, pero la relación entre empatía y resultados tangibles todavía es difusa para mí. Necesitamos que el equipo pueda ver resultados claros y rápidos». Sus palabras le resonaban en el pecho como un eco de su propio miedo. ¿Sería eso lo que ella estaba buscando en su trabajo? ¿Resultados en vez de conexiones? Ana respiró hondo y se concentró en su propósito. «Ignacio, entiendo tu preocupación y estoy de acuerdo en que necesitamos resultados. Lo que propongo no busca reemplazar las métricas tradicionales, sino complementarlas. La empatía puede construir fidelidad a largo plazo. Clusterizar las experiencias de los clientes nos dará no solo datos de existencia, sino un entendimiento genuino de nuestras audiencias», explicó, tratando de resonar con la lógica que a él le importaba. Ignacio frunció el ceño. «Claro, pero ¿tienes pruebas de que esto funcione? ¿Hay estudios de caso que podamos considerar?» Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sabía que le estaba pidiendo a Ignacio que confiara en algo que se salía de su zona de confort convencional. Se sintió contra las cuerdas, pero cada palabra que pronunció le daba más claridad sobre su propio camino. «Voy a investigar. Haré un análisis de los casos de éxito donde la empatía ha cambiado empresas y compartiré esos datos contigo y el equipo. Pero más que eso, lo que busco es un compromiso de todos nosotros para generar un cambio cultural», propuso, mientras un destello de claridad en su interior iluminaba su propósito. En ese instante, Ana se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, estaba defendiendo su visión del futuro, no solo para la empresa, sino para ella misma. La idea de cambiar la percepción del valor humano en la industria la impulsaba a seguir adelante, a no desistir.
Sin embargo, la inquietud de no tener la información que Ignacio necesitaba la consumía. La conversación terminó con un plan de acción. Ana pasaría las próximas semanas investigando casos exitosos y preparándose para futuras discusiones. La presión del desafío se instaló en su pecho, pero con cada respiración su determinación crecía. Regresó a su escritorio, decidida a demostrar no solo su capacidad profesional, sino también que el camino hacia la verdadera conexión en el marketing era posible y necesario. Sin embargo, no podía escapar del pensamiento persistente. Había algo más que necesitaba descubrir sobre sí misma que podría cambiarlo todo. ¿Había llegado el momento de confrontar su propia historia? ¿De desenterrar experiencias que había relegado a la sombra de su mente? La próxima tarea no solo sería investigar, sino también viajar a través de su propio pasado y explorar cómo sus propias conexiones habían influido en su propia vida y tal vez en la propuesta que buscaba hacer crecer. Una vez más, la pregunta quedó flotando. ¿Qué lecciones personales había dejado sin explorar que pudieran impactar su visión profesional? Ana se sentó frente a su computadora, rodeada de papeles y libros, mientras el tiempo parecía desvanecerse en un mar de pensamientos. A medida que buscaba ejemplos de éxito empresarial que vinculasen la empatía con resultados medibles, comenzó a recordar momentos de su propia vida que podrían servir como casos de estudio. Revive en su mente las experiencias de su niñez, cuando su madre, con escasos recursos, decidió ayudar a un vecino a reconstruir su casa tras una tormenta. No puede vivir así, solía decir. Y aunque eran tiempos difíciles, su madre siempre ponía la conexión humana por delante de la conveniencia. Aquella decisión no solo fortalecía la relación con su comunidad, sino que también les brindaba gratitud a cambio. Ana entendió entonces que resultados tangibles no siempre eran solo números, sino también la satisfacción y el respeto que se construye a lo largo del tiempo. Mientras capturaba estas conexiones, sintió que su investigación debía tocar algo más profundo. No obstante, esa búsqueda interna la llevaba a un cruce de caminos. ¿Quería realmente adentrarse en su pasado? Y si lo hacía, ¿qué podría encontrar? Reflexionó sobre las relaciones que había tenido y cómo algunas decisiones habían impactado su presente. Decidida a ser metódica, Ana comenzó a reunir información sobre empresas que habían utilizado la empatía como motor de cambio. Hizo listas, organizó datos y se sumergió en estudios de caso. A veces se sorprendía incluso de lo que descubría. No solo había compañías que habían prosperado al adoptar un enfoque centrado en la humanidad, sino que también habían transformado su cultura interna. Y fue esta revelación la que capturó su atención. Esas empresas no solamente habían tenido éxito financiero, sino que sus empleados demostraban mayor satisfacción y lealtad. Ana sentía cada vez más que su propio viaje no solo era sobre la propuesta, sino que también era un proceso de autodescubrimiento. Con cada dato que recopilaba se enfrentaba a sus propias dudas. La disonancia entre ser la trabajadora ambiciosa y la persona que busca conexiones significativas la incomodaba, pero sabía que debía seguir adelante. Los días pasaron entre investigaciones y reflexiones internas. Su computadora se llenaba de notas y artículos, pero su mente divagaba frecuentemente hacia sus propias vivencias. En una de esas instancias, recordó una conversación que había tenido con un viejo compañero de trabajo que había dejado su empleo por una oportunidad en otro lugar. «Ana, aquí no valoran lo que realmente importa. Me marché en busca de un lugar donde pudiera hacer la diferencia». Las palabras de su amigo resonaban con la misma intensidad que aquel día. A medida que llenaba su computador de información sobre prácticas empáticas, Ana comenzó a cuestionar qué tipo de diferencia quería hacer ella. Recolectar datos era solo parte de su labor. Reflexionar sobre sus méritos y experiencias pasadas se convirtió en otra arista de su esfuerzo. Se sintió cómoda con la autoexploración y conformó un enfoque que integraba su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, otra inquietud la acechaba. Al pensar en cómo presentar sus hallazgos a Ignacio y al equipo, la presión nuevamente reemergió.
La mera idea de sentarse frente a sus colegas y compartir sus descubrimientos la llenaba de un pálpito anticipado, casi como enfrentar un juicio. El impulso de demostrar sus nuevas perspectivas comenzaba a tomar forma, pero con él surgían las sombras del miedo al fracaso. Finalmente, Ana se dio cuenta de que este desafío no solo requería datos contundentes, se trataba de articular su historia, cómo había llegado a formar su punto de vista, y cómo eso podría transformar la cultura de la empresa. La luz del descubrimiento brillaba en sus ojos, había despertado algo en ella que latía con fuerza. Era momento de dar un paso más allá, de conectar todo ese proceso interno con la propuesta que defendía. Con un nuevo enfoque en mente, decidió que la próxima reunión no se basaría solo en argumentar estadísticas, sino en compartir su viaje personal, las experiencias que la habían llevado a valorar la autenticidad en lugar de la frialdad numérica. Ana respiró profundamente, sintiendo las ansiadas y temores entrelazarse. Sin embargo, lo que la descontrolaba ahora era el deseo apremiante de no solo ser oída, sino también comprendida. Mientras cerraba su laptop, se sintió más ligera. La pregunta ahora no era solo si Ignacio la apoyaría, sino si ella podría aceptar y confrontar las partes de su primer miedo. ¿Qué tan dispuesto estaba a abrirse a su historia? ¿O acaso se convertiría en el obstáculo que temía enfrentar? El eco de su propósito resonaba con nueva claridad. La necesidad de conexión en su trabajo no era solo un objetivo profesional, sino una búsqueda vital. Y así, con el corazón palpitando y el espíritu encendido, Ana se preparó mentalmente para el siguiente encuentro, consciente de que su travesía apenas comenzaba y que aún le quedaban preguntas por responder. Ana se despertó antes del alba, el sol apenas insinuándose en el horizonte. Un aire de ansiedad se mezclaba con la expectativa. Sabía que el día de la presentación se acercaba, y con él la hora de confrontar su propio viaje. En lugar de dejarse llevar por el nerviosismo, decidió salir a caminar, esperando que el frío matutino despejara su mente. Mientras sus pasos resonaban en la calle vacía, cada movimiento parecía impulsar sus pensamientos hacia un territorio más claro. Se recordó a sí misma en la universidad, cuando soñaba con cambiar el mundo a través de ideas innovadoras. Era un momento en el que aún creía que una sólida presentación era suficiente para convencer a cualquier audiencia. Sin embargo, ahora entendía que había algo más valioso, la autenticidad en su voz. Caminando, pasaba junto a un parque que solía visitar de niña. Recordó cómo siempre había buscado la aprobación de su entorno, cómo deseaba encajar y ser aceptada. Esa búsqueda la llevó a frivolidades, a presentarse como alguien que no era. Con cada paso, comprendía que había compartido su luz, pero también su sombra. ¿Qué podía mostrarle al mundo si no era capaz de ser completamente honesta consigo misma? Al regresar, se sentó para repasar sus notas. Lo que al principio eran meros datos, se transformaron en historias. Historias de quienes se habían atrevido a ser vulnerables en sus respectivos trabajos. La anécdota de su madre, el eco de su compañero de trabajo y el peso de su propia historia se entrelazaron en su mente. Un rompecabezas que necesitaba armar para presentar no solo una recomendación, sino su propia evolución personal. La presión que sentía no solo provenía de querer demostrar su valía ante Ignacio y el resto del equipo. Era también el temor de externar su vulnerabilidad. La idea de que pudieran cuestionar su historia, su proceso, la aterrorizaba. Sin embargo, en el fondo, sintió cómo ese miedo podía convertirse en una fuente de fortaleza si tan solo se dejaba llevar. Casi había llegado la hora. Frío y calculador, el reloj en su mesa seguía su marcha inexorable. Ana respiró hondo y revisó su reflejo en la pantalla del ordenador. El rostro que vio no era solo el de una empleada más, era el de una mujer decidida a conectar, a generar un impacto. Aquella imagen crecía en ella y empezaba a desplazar las dudas. El camino hacia la sala de reuniones se convirtió en una travesía reflexiva. Cada paso la acercaba no solo físicamente a su meta, sino también emocionalmente. Sabía que no podía tener un control absoluto sobre la reacción de los demás. Eso la llenaba de incertidumbre, pero era, al final, parte de su crecimiento.
Al abrir la puerta, el aire se sentía cargado. Ignacio y el resto del equipo ya estaban sentados, absortos en sus teléfonos. Ana sintió un ligero estremecimiento, pero se obligó a avanzar. En lugar de empezar con gráficos y datos, decidió iniciar desde el corazón, compartir su historia, sus experiencias y su crecimiento profesional en este camino hacia la empatía como motor empresarial. La primera frase que salió de sus labios se sintió casi como un acto de valentía, una declaración de intenciones. La tensión levantaba su voz, mientras su corazón latía con fuerza, un compás similar al de sus pasos previos. Hoy quiero hablarles sobre el poder de la empatía, pero no solo a través de números. Quiero compartirles mi propio viaje y cómo esas experiencias han dado forma a mi visión para nuestra empresa, dijo. Ignacio la miró con interés, mientras los compañeros reaccionaban con curiosidad. En sus ojos, Ana vio una chispa de comprensión. Sin embargo, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si su vulnerabilidad se volvía en su contra? Mientras comenzaba a narrar sus vivencias, comprendió que el verdadero desafío había comenzado. La sala, antes distante, ahora era el escenario donde se iba a jugar su futuro. ¿Qué sucedería si su historia no resonaba? La pregunta pesaba sobre ella. Aún así, algo dentro de Ana brillaba con la convicción de que, al final, lo que compartía sería un reflejo auténtico de sí misma. Así que avanzó, decidida a conectar no solo con su equipo, sino también consigo misma. En el fondo, sabía que un nuevo temor la esperaba. El riesgo de ser verdaderamente vista, pero también la posibilidad de ser realmente escuchada. Mientras su voz se elevaba, estaba a un paso de descubrir qué pasaría después de abrirse de esa manera. La presentación comenzó a fluir. Las palabras de Ana parecían más que una simple exposición, se convertían en un tejido personal donde cada hilo representaba una experiencia vivida, una lección aprendida. Al ver las miradas de sus compañeros, vislumbraba cómo su vulnerabilidad empezaba a tocar notas resonantes en sus corazones. Comenzaron a inclinarse hacia adelante, captando cada palabra como si de un secreto se tratara. Sin embargo, mientras expuso sus reflexiones sobre la empatía, las dudas no cesaban de bombear en su interior. ¿Era suficiente su sinceridad? ¿Estaba construyendo un puente hacia la comprensión o una trampa que la llevaría a su propio fracaso? El ambiente de la sala se tornó más íntimo a medida que compartía una anécdota sobre un fracaso personal que había dado forma a su entendimiento sobre la importancia de empatizar. Al revelarlo, no solo se desnudó emocionalmente, sino que necesitaba convencerse a sí misma que esta exposición era tanto un acto de valentía como una oportunidad de crecimiento. Mientras narraba, las imágenes de los rostros de su equipo tomaban vida en su mente. Veía en Ignacio una mezcla de atención y escepticismo, y en sus colegas un rayo de curiosidad que brillaba tenuemente. A medida que los minutos avanzaban y sentía el peso del silencio, recordaba los momentos en los que había permitido que el miedo la paralizara. Necesitaba recordar que crecer significaba enfrentarse a la incomodidad. Con un giro de sinceridad, habló sobre su madre, una mujer que había llevado la empatía en su pecho, mostrando a Ana que ser diferente era una fortaleza y no un inconveniente. La vulnerabilidad de aquella narración no solo la hacía más cercana, sino que empezaba a transformar su forma de ver el liderazgo. Cada historia compartida resonaba como una chispa en la sala. Ella anhelaba que comprendieran que, al ser auténticos, podían liberar un potencial colectivo poderoso. Finalmente, llegó el momento crucial. Ana culminó su exposición al solicitarles que reflexionaran sobre sus propias historias, preguntándoles cómo la empatía podía transformarse en su motor diario. Notó una ligera tensión en el ambiente, el roce de la curiosidad mezclada con la necesidad de reflexionar. Ana, sintiendo que había dejado huella, se preparó para la ronda de preguntas que seguiría. Sin embargo, el primer comentario que escuchó la tomó por sorpresa. Ignacio, en lugar de ofrecer validación, la cuestionó sobre la aplicabilidad de sus ideas en el mundo real. Su tono era firme,
casi desafiante, como si quisiera poner a prueba la integridad de su exposición. Ana sintió el golpe como unas olas rompientes. En lugar de caer en el pánico, recordó la fortaleza que había cultivado al ser honesta consigo misma. La oportunidad de defender su posición se había presentado. Ana respiró profundamente, su mente girando. Esta era la revelación que necesitaba. El verdadero desafío no era solo compartir su historia, sino también defenderla frente a la incredulidad. Era el momento de demostrar que las ideas podían quebrantar barreras y que incluso las cuestionadoras podían ser catalizadoras de cambio. La energía en la sala era casi palpable, un ciclo de pensamiento que invitaba al debate. La respuesta que preparaba tomaría más que datos, sería un reflejo de su crecimiento, elaboración de las emociones que había compartido. Así que, en vez de discutir sus argumentos, decidió abrir su corazón aún más. Entiendo tu punto, Ignacio, pero creo que, más allá de las cifras, lo que realmente mueve a una empresa son las conexiones humanas. Está en nuestras manos decidir si queremos ser un ecosistema que alimente miedos o uno que fomente la empatía, comenzó, sintiendo cómo la fuerza de su convicción crecía al instante. Con cada palabra se acercaba a un nuevo precipicio profesional, el de estar dispuesta a defender su visión de manera clara y asertiva. Esa era la prueba no solo de su profesionalismo, sino del crecimiento personal que había estado buscando. Mientras el silencio se llenaba de una expectativa vibrante, sabía que la decisión que tomaría en ese instante podría muy bien definir su trayectoria. ¿Qué respondería Ignacio? ¿Podría su visión, alimentada por sus experiencias, prevalecer en la mesa? La sala estaba lista para la contienda, y Ana enfrentaba la posibilidad de un nuevo capítulo que decidiría no solo su futuro en la empresa, sino su confianza en sí misma. Ana sintió el ardor de la incertidumbre, pero también, con cada palabra que pronunciaba, eran cada vez más firmes sus convicciones. Se enfrentó al escepticismo sabiendo que su historia, la pátina de crecimiento que la sostenía, podría resonar con sus compañeros. Decidida a conectar los puntos entre su vida personal y profesional, continuó su discurso. Mis experiencias no son meras anécdotas, son construcciones de lo que sé que puede funcionar. La empatía ha sido el hilo conductor que me ha permitido entender las necesidades de los demás. Y ahora sé que si logramos implementarlo en nuestras estrategias de marketing, no solo satisfaremos a nuestros clientes, sino que también crearemos un ambiente donde nuestros colaboradores se sientan valorizados y escuchados. Eso es lo que transformará nuestra empresa de verdad. Las palabras fluyeron y una chispa de comprensión comenzó a encenderse entre los miembros del equipo. Ella no solo estaba hablando sobre marketing, estaba compartiendo su verdad. Ana percibía los cambios en los rostros mientras la tensión empezaba a despejarse. Ignacio, aunque aún algo distante, parecía medir su respuesta. Entiendo tu perspectiva, pero ¿tienes ejemplos concretos de cómo esto se ha aplicado y ha traído resultados tangibles? La pregunta, aunque incisiva, llevaba consigo una invitación a continuar el diálogo. Ana sonrió levemente, su mente aguda y lista. Había hecho su tarea. Sí, efectivamente, un estudio de caso de una empresa que enfrentó un descenso en su satisfacción al cliente implementó un cambio radical en su enfoque comunicacional, reconociendo las necesidades humanas detrás del consumo. No solo vieron un incremento en la lealtad de los consumidores, sino que también la moral de los empleados se elevó, resultando en un aumento claro en las cifras de productividad. El ambiente en la sala cambió. Los espectadores se inclinaron un poco más hacia ella, sus rostros revelaban interés genuino. Algo en el tono de Ana comenzaba a tocar sus corazones, saltando las barreras que se habían levantado. Ana aprovechó la energía del momento y, decorando su argumentación con su propia experiencia, recordó un incidente en la Merced, donde la simple amabilidad en su servicio provocó una conexión genuina con un cliente recurrente, un impacto de largo alcance que eso había tenido mucho más allá de una transacción monetaria. Cuando terminó, un silencio se produjo en la sala, como si su mensaje tuviese eco en las paredes.
Luego, Juan, quien había estado escéptico, se atrevió a hablar. Quizá deberíamos considerar esto, no solo desde un punto de vista económico, sino como lo que realmente somos, seres humanos que estamos aquí para conectar y crecer juntos. La sala se encendió. Varias manos se levantaron, cada una con un punto de vista que apoyaba la propuesta de Ana. La energía de la reunión había cambiado, y Ana sintió una mezcla de emoción y alivio. Había logrado abrir un espacio para que su voz no solo fuese escuchada, sino aceptada. Fue en ese momento en que entendió que su vulnerabilidad había sido su mayor fortaleza. La reunión culminó con una promesa de seguir investigando y evaluar cómo integrar la empatía en las estrategias de marketing de la empresa. Cuando todos se levantaron, Ana exhaló profundamente, sintiendo un alivio que no solo pertenecía a la meeting, sino a su propio crecimiento y aceptación. En los días que siguieron, Ana fue reconocida no solo por su valentía, sino por el impacto real que había generado en su entorno. Junto a Ignacio, comenzaron a planear una serie de talleres donde se capacitaría al equipo sobre habilidades de empatía en marketing, un paso significativo hacia el cambio cultural que tanto deseaba implantar. A lo largo de los meses siguientes, Ana vio cómo su propuesta cobraba vida, cómo cada pequeño paso la acercaba más a la profesional que siempre había querido ser. Comprendió que no solo había sido un hito en su trabajo, sino un viaje de autodescubrimiento y reivindicación. La confianza que había cultivado le abrió puertas y oportunidades. La alargada sombra de su pasado como camarera se desvaneció, y en su lugar surgió una mujer audaz, capaz de desafiar el status quo. Cada vez que llevaba a Luis al parque, oía sus risas resonar mientras ella sonreía, pensando que las decisiones que había tomado no solo la beneficiaban a ella, sino que también enseñaban a su hijo el valor de la honestidad y la valentía. Era un legado que estaba construyendo. La historia de Ana no terminó ahí, se convertía en una bibliografía viva que demostraba que la transformación personal no es solo posible, es poderosa. Ella había aprendido que el verdadero éxito no solo radica en los logros profesionales, sino en abrazar la humanidad que hay en cada paso del camino. Así que la vida continuó, y cada día trazaba un nuevo capítulo lleno de autenticidad y propósito. Ana sabía que nunca dejaría de aprender, que aún quedaban muchas historias por contar, pero estaba lista. Con su corazón a la vista y su mente abierta, emprendía el camino hacia un futuro donde la empatía fuera el motor del cambio y donde su historia brillara como un faro para otros en su travesía. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad inspiradora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y acercar más relatos como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su opinión es importante. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer que nuestras historias de superación personal lleguen a más personas. Hagamos crecer esta comunidad juntos.